para usted. Reciba un saludo y la bendición de Dios de parte de la Iglesia El Cristo Vivo. Bien, quisiéramos en esta hora compartir nuestra enseñanza de escuela dominical. Así que quisiera invitarle, hermanos, a ir allí rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer dos pasajes bíblicos. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 16, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 8, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día, y te pedimos, Señor, que nos guíes en todo lo que vamos a exponer en esta hora. Pon tu mano poderosa sobre nosotros y tu Espíritu nos esté guiando a verdad en todo este importante tema. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como a usted acaba de escuchar, hoy voy a hablarle bajo el título que lo estamos extrayendo de los pasajes bíblicos que acabamos de leer. Levadura se va a llamar nuestro mensaje. Y quisiera comenzar, hermanos, hablándole un poco sobre el asunto que vamos a tratar. Cuando las personas vienen a Jesús, por lo general ya han vivido una vida influenciada y dirigida por diferentes creencias, tanto a nivel cultural, social como religioso. Esas creencias, lógicamente, se arraigan en la vida de las personas y se constituyen en algo difícil de cambiar. Todos pasamos por ese proceso. Cuando la persona escucha y decide seguir a Cristo, por lo general, existen tres tendencias de cómo vamos a tratar con esas antiguas creencias que traemos a la vida cristiana. La primera de ellas es que comenzamos con la comparación. Constantemente muchas personas comparan las enseñanzas y principios bíblicos con lo que ellos ya saben o creen es lo normal. Lógicamente, en ese proceso comparativo, la persona decide en determinado momento si va a seguir creyendo lo antiguo, lo que trae del mundo, o comenzará a sustituirlo por lo nuevo, entiéndase por los principios bíblicos. La segunda tendencia es tratar de mezclar las antiguas creencias con Jesús. Esto da lugar a un sincretismo que no sucede solamente en el ámbito, vamos a decir, puramente de la religión. Entiéndase que el sincretismo no es solamente traer lo religioso, sino también cualquier otra filosofía, doctrina o estilo de vida, mezclarlo con el estilo de vida cristiano. La persona considera en ese punto, cuando decide mezclar, que lo que ella ha creído tiene muchas cosas buenas y que no hay nada malo en agregárselo a Jesús. Y por último, la última tendencia es que la persona entrega su vida al señorío de Cristo y deja que la escritura que dice que los que vienen a Cristo son nueva criatura se haga realidad en su vida. En otras palabras, abandona su antiguo sistema de creencias y decide vivir bajo los valores del reino de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque una de las cosas que impide que las personas experimenten u obstaculicen el mover del Espíritu dentro de las iglesias y en su vida personal o particular es tratar de mezclar a Jesús con las cosas de este mundo o venir a la iglesia para cuestionar constantemente los principios que recibimos, entiéndase los principios bíblicos, cuestionarlos en base a nuestro sistema de creencia antiguo, el cual nosotros consideramos bueno y del cual no nos queremos despegar. En el tiempo de Jesús, y con su llegada, lógicamente, tuvo que enfrentar este tipo de mentalidad. La gente tenía sus creencias y cuando Jesús llega, comienza a desafiar esas creencias y no va a mezclarse con las creencias que tenía, en este caso, la nación de Israel. Todo esto le causó una gran cantidad de problemas a Jesús, porque sencillamente la gente no quería y no quieren abandonar aquello que ellos consideran que es correcto, aun cuando se aleje de los principios bíblicos.
Ahora Jesús dio una advertencia bien clara con relación a hacerse amiguitos de las antiguas creencias y doctrinas de este mundo. Y utilizando la figura de la levadura, ese elemento que todos conocemos, pero que Jesús usa simbólicamente en este contexto de que le acabo de leer los dos pasajes, como un elemento de influencia y como un elemento doctrinal. Él dio un mandato claro y específico para nuestra protección. Él dice, guardaos. Entiéndase, estén alertas, tengan cuidado, presten atención, no se dejen influenciar, porque básicamente la levadura lo que hace es influenciar aquello donde es puesta por las levaduras de este mundo. Y él se refiere a 3 levaduras, que lo acabamos de leer ahí en los pasajes. La levadura de Herodes, los fariseos y los saduceos, que representaban todo el sistema de creencias del pueblo judío. Entiéndase que la levadura en este caso significa las doctrinas o la influencia que esas doctrinas pueden causar en la vida de las personas. A lo mejor usted piensa que las cosas han cambiado desde aquella época a esta, pero la verdad, hermano, es que estos 3 sistemas de creencias siempre han estado y están presentes en toda sociedad. De hecho, nosotros en determinado momento hemos vivido bajo este manto y tenemos la obligación y la capacidad dada por Dios de decidir qué vamos a hacer con ellos. Nosotros no podemos ignorar la advertencia y el mandato de Jesús si es que queremos que el reino de Dios se extienda con poder. Así que analicemos, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, estos sistemas y veamos qué Dios tiene que decirnos con relación a ellos. El primer sistema mencionado es la levadura de Herodes, que yo le llamo el manto de la mundanalidad. Marcos 8:15 en la segunda parte dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Como su nombre lo indica, la levadura de Herodes y sus seguidores, que eran conocidos como los herodianos, era uno de los grupos judíos y uno de los seguidores de las ideas y la persona de los Herodes. Fíjense que no digo de Herodes, sino de los Herodes, porque la Biblia menciona varios reyes con este nombre y ellos son parte de una familia. Cuando nosotros nos enteramos de quiénes eran estos reyes, vamos a tomar con un poco más de seriedad la advertencia de Jesús. Entonces, me voy a referir a 3 de ellos, que son los más importantes. Primero tenemos al fundador de la dinastía, Herodes el Grande o Herodes I, fue el rey de Judea, fue el que decretó la matanza de los niños en Belén allá cuando Jesús viene al mundo y él se siente engañado por los magos y es el que manda a matar a todos esos niños. Él era un hombre de pasiones muy violentas. Herodes el Grande mató a su cuñado, mató a una esposa, mató a 3 de sus hijos, mató a 45 miembros del Sanedrín y a otros muchos más. Entonces por ahí ya usted vaya sacando la cuenta. Herodes era un líder político. Después tenemos a Herodes Agripa, que también fue hijo de Herodes el Grande, rey de Judea, fue el que dio muerte a Santiago, el hermano de Jesús, y también fue el que encarceló a Pedro. Y por último tenemos a Herodes Antipas, que es al que nos vamos a referir más específicamente en la lección de hoy, tetrarca de Galilea, fue el que gobernó bajo el ministerio de Jesús, fue el que juzgó a Jesucristo burlándose de él y fue también el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Entonces, cuando usted lee todo el registro bíblico y analiza qué cosa es la levadura de Herodes dentro de nuestro contexto y dentro de las iglesias, este sistema de creencia o de doctrina es una influencia atea sutil basada en la habilidad del hombre y en los sistemas humanos, entiéndase en los sistemas mundanos como la política, la voluntad popular o la persuasión.
La levadura de Herodes es la tendencia a vivir conforme a los propósitos, perspectivas y prioridades de este mundo, de un no creyente. La levadura de Herodes excluye a Dios por completo, pero usa un lenguaje cristiano tolerante, pero en la práctica la levadura de Herodes es ateísmo glorificado. Entonces, hay dos elementos que usted tiene que tener en cuenta para enfrentar este asunto y manejar este sistema de creencias, si es que quiere que el poder de Dios fluya en su vida. En primer lugar, nosotros tenemos que definir la perspectiva de nuestra vida. ¿Bajo qué perspectiva vamos a vivir? Si la levadura de Herodes es estar preocupado por las cosas de este mundo temporal y aceptar los valores de este mundo y sus prácticas en detrimento de lo que la palabra de Dios dice, sin discernir si son bíblicos o no, entonces tenemos que definir bajo qué perspectiva nosotros queremos seguir viviendo. La perspectiva, básicamente, como otras veces hemos comentado, tiene que ver con la óptica que se miran las cosas. Bíblicamente, ver es más que mirar, implica la visión o el concepto que tenemos de las cosas, especialmente la que tienen que ver con la ética cristiana. Hay que mirar este mundo desde el punto de vista de Dios. Si no tenemos suficiente discernimiento, en algún momento vamos a ser engañados. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de Lot, que miró desde el punto de vista del mundo y terminó en las ciudades de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, y terminó perdiéndolo absolutamente todo. Entonces tenemos que definir hacia dónde van a mirar nuestros ojos. La Biblia hace una declaración poderosa. Ahí está allí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Usted conoce, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero leérselo en la versión Dios habla hoy para explicárselo con un poco de más calma. Mire, dice la Escritura, no vivas conforme a los criterios del tiempo presente. Esos criterios, hermanos, es la perspectiva que ofrece este mundo. Hay un contraste. Pablo dice, por el contrario, cambien vuestra manera de pensar. En otras palabras, cambien la perspectiva que han tenido desde que vinieron a Cristo. Ustedes no pueden seguir viviendo según la perspectiva de este mundo. Porque cuando tú cambias la perspectiva, dice la palabra de Dios, así también va a cambiar tu manera de vivir. Recuerde que la levadura de Herodes, para deshacerme de ella, tengo que cambiar la perspectiva con la que voy a mirar esta vida y este mundo. Pero aparte de eso hay otro elemento más. Nosotros tenemos que definir nuestras prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Herodes y sus seguidores? Lo de este mundo, lo secular, el aquí y el ahora sin interferencias divinas, mantenerse en el poder a través de la política, de la habilidad humana y utilizar la religión como un medio para lograr los propósitos. Básicamente eso es lo que había en la vida de esta gente. Las prioridades, hermanos, son definidas por las cosas que tenemos en primer lugar en nuestra vida. Dios, la Biblia dice que no va a compartir su gloria con nadie. Y una de las cosas de lo que significa esto es que no pueden haber dos cosas en primer lugar en tu vida. O está Dios o está en otras cosas. Pero cuando Dios llega a tu vida, no compite por el primer lugar. Te deja decidir si lo vas a poner en el primer lugar o no. Tiene que ver con el elemento, la prioridad de lo que va a gobernar nuestra vida. Si la va a gobernar yo o la va a gobernar Jesús. Tiene que ver si son mis intereses personales o son los intereses de Jesús. Tiene que ver con lo que anhelamos más. Si anhelo solo lo temporal que me puede dar este mundo o todo aquello que es espiritual, es eterno. Tiene que ver con qué le voy a dedicar mi tiempo, con qué o en qué, voy a utilizar toda mi energía, y tiene que ver sobre todas las cosas con lo que he hecho la fuente de sustento de mi vida en todas las áreas. Cuando Jesús, es interesante ver, se refirió a Herodes, lo calificó de una persona astuta y sin escrúpulos que nada tenía que ver con su reino. Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32 lo siguiente. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y miren la respuesta de Jesús. Y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios
y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Siempre me ha parecido curioso la respuesta que Jesús le dio a Herodes, pero más me intriga la calidad de su respuesta. Jesús en su respuesta mezcla el poder de su ministerio y de lo que está sucediendo para decirle básicamente a Herodes: no te tengo miedo y hay un propósito que yo vine a cumplir y tus amenazas no van a surtir efecto. Jesús ni siquiera se retracta y tampoco espera que sus seguidores lo hagan. De hecho, le dijo a los fariseos, que parecían haberse convertido en recaderos de Herodes, que él no iba a dejar de cumplir su propósito por nada y mucho menos por Herodes. En algún momento determinado, él iba a llegar a Jerusalén y sí, iba a morir, pero era básicamente para cumplir el plan y el propósito de Dios. Ahora, para terminar este punto, si usted tiene una perspectiva ateísta y mundana y temporal, le va a ser difícil experimentar lo sobrenatural, le va a ser difícil experimentar las cosas que son del Espíritu, porque mi perspectiva de vida está en otro lugar y lo que voy a hacer es confiar en la habilidad humana, que básicamente es lo que hace la levadura de Herodes. No hay nada malo que muchos... no habría nada malo si muchos se quedaran ahí, entiéndase, en la habilidad humana. Pero al final este tipo de personas cuestionan e incluso se oponen al mover del Espíritu de Dios, que fue una de las cosas que hizo el rey Herodes. Entonces, básicamente Dios nos está diciendo: tienen que cuidarse de la mentalidad, del sistema de creencia antiguo que está basado en las cosas de este mundo y que, lejos de promoverme a mí, lo que hace es promover un ateísmo que aleja a las personas de mí. Nunca está diciéndonos Jesús: me voy a mezclar con eso, y espero que tú tampoco te mezcles. En segundo lugar, tenemos la levadura de los saduceos, que yo he bautizado como el manto de la incredulidad. En el versículo 16 de Mateo 16 dice la Escritura: y Jesús le dijo: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La segunda advertencia y mandato de Jesús gira alrededor de la levadura de los saduceos. Los saduceos eran un pequeño grupo político y religioso, relativamente poco numeroso en la sociedad judía, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte eran gente de una buena posición económica, influyentes y poseedoras de altos cargos públicos. De hecho, formaban en su gran mayoría parte del Sanedrín. Los saduceos, según lo describe las Escrituras, decían creer en los primeros 5 libros de la Biblia, pero a su vez negaban la resurrección, negaban el juicio venidero, no creían en ángeles, ni mundo espiritual, ni nada por el estilo, y negaban todo aquello que fuera sobrenatural. Fueron además las personas que más se opusieron a la iglesia en su surgimiento. Eso aparece allí en el libro de los Hechos. Y Juan el Bautista, antes del ministerio de Jesús, los calificó junto a los fariseos como una generación de víboras. Dentro de la iglesia y en nuestro contexto, esta doctrina, entiéndase la levadura de los saduceos, es una influencia liberal basada en la elevación de lo racional, cuestionando todo aquello que es sobrenatural, conduciéndonos a un escepticismo enfermizo que convierte al cristianismo en una filosofía que solamente tiene valores éticos relativos y que carece de poder. Los que están bajo este manto, de paso, que es un manto de incredulidad y de escepticismo barato, son ateos funcionales en la práctica, aunque digan ser cristianos, porque realmente no creen en el poder del Evangelio, como dice las Escrituras. Entonces, hay 2 elementos a los cuales me quiero referir con relación a la levadura de los saduceos. En primer lugar, salir de ahí y cambiar ese tipo de mentalidad implica que no podemos ignorar las Escrituras. Mira, hermano, el poder de Dios está revelado en las Escrituras.
está la manera de obtenerlo, la manera en que actúa ese poder, para quién es, y hay cientos de ejemplos de cómo opera ese poder. Jesús le advirtió claramente a los saduceos el peligro de ignorar las Escrituras y tratar de escoger de ellas solamente lo que me conviene o lo que me hace sentir mejor, o sobre todo lo que se acomoda a la creencia antigua que tengo. Ellos fueron a Jesús, Mateo 22, 23, 29, para preguntarle sobre la resurrección, y utilizaron el ejemplo hipotético de una mujer casada que su esposo muere y así el resto de 6 esposos más que tiene. Y le preguntaron a Jesús de quién iba a ser ella esposa en la resurrección, porque fue esposa de 7 hombres. Cuando usted se fija en el ejemplo, se da cuenta que el ejemplo está hecho con toda la mala intención posible. Realmente no están buscando una respuesta. Es como si estuvieran burlándose de lo que la palabra de Dios dice y de lo que Jesús enseña. Y es la tendencia que tiene mucha gente en la actualidad. Pero Jesús les responde claramente y radicalmente y les dice: ustedes erráis ignorando las Escrituras. Esa es la primera parte de la respuesta de Jesús. Jesús básicamente le dijo que tenían una creencia incorrecta e iban por el camino incorrecto. Eso es lo que significa erráis. Y la tenían incorrecta porque querían que así fuera. Mucha gente, hermano, es confrontada con conductas o creencias por la palabra de Dios y responden: yo lo voy a seguir haciendo porque eso no tiene nada de malo. Pero ignorar las Escrituras porque no te gustan, porque entran en desacuerdo con lo que tú siempre has creído, solamente te van a conducir a arraigar la incredulidad en tu vida. Entonces, cuando esa misma vida te ponga en situaciones que escapan del control de lo que tú crees, no podrás enfrentarlas con el poder de Dios y el cristianismo te va a parecer algo frustrante y sin sentido. Pero la realidad es que cuando eso suceda, yo el que me puse en esta situación. Entonces no podemos ir por ese camino. Tenemos que hacer los cambios necesarios. No puedo ignorar las Escrituras. Tenemos que vivir bajo la premisa que Jesús le dio a estos líderes judíos. Él le dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, le dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Bueno, esas mismas que ustedes ven y que ustedes creen que dan eternidad, ellas son las que dan testimonio de mí. Y la máxima expresión de la eternidad revelada por Dios es mi persona. Y en mi persona está la manifestación de esa eternidad, porque básicamente cuando tú lees el Evangelio de Juan, el conocimiento de Jesús se traduce como concepto de vida eterna, y el fluir del poder de Dios es lo que nos conduce a esa eternidad. Ahora, hay otro elemento también. Nosotros tenemos que poner la razón en su lugar correcto. Mire, lo segundo que le dijo Jesús a los saduceos en este pasaje fue que ellos ignoraban el poder de Dios. Para la mentalidad y la razón de un saduceo, y por cierto de un incrédulo moderno, es imposible que haya resurrección. El racionalismo tiene la tendencia a calificar como imposible todo aquello que no puede explicar, concebir o controlar. Así tenemos mucha gente en nuestra congregación. Su trasfondo es puramente racionalista y le cuesta trabajo entender o asimilar que el cristianismo se trata de algo sobrenatural. El racionalista, cuando viene a Cristo, vive en el mundo de los imposibles y necesita ser renovado en el espíritu de su mente para que lo de Dios se haga realidad. Dios no está diciendo aquí que usted no use el cerebro y que seas crédulo a todo lo que veas, pero sí está diciendo que la razón tiene su lugar en la vida que se relaciona con Dios. Y Dios no siempre, escúcheme bien, va a actuar según nuestra lógica o razón. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Jesús usó un pasaje del Antiguo Testamento para recordarle a los saduceos quién era Dios. Básicamente les dijo:
Si ustedes creen en los primeros 5 libros de la Biblia, entonces ustedes deben saber que Dios es un Dios de vivos, no de personas muertas. En otras palabras, razonen por un momento y piensen, según lo que ustedes creen de la Biblia, ¿qué tipo de Dios es ese que gobierna sobre muertos o personas que no existen? Está respondiendo con la lógica de ellos. Entonces, la razón te conduce hasta cierto punto con Dios, pero de ahí en adelante necesitas la revelación divina y dejar que la fe haga su trabajo. Yo te voy a leer una porción de las Escrituras que es poderosa y desafiante, y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que tengas una idea de lo que es lo que se trata el cristianismo y por qué tenemos que poner la razón en su lugar debido y correcto. Dice 1 Corintios capítulo 18 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Dice Pablo que de eso es lo que se trata el Evangelio. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, pero también es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado y que eso le parece ridículo lo que está diciendo Pablo, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son pura tontería. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, entiéndase tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Creo que no tengo que explicarle nada. Quizás cuando usted se lee el pasaje en la Reina Valera del 60 no capta toda la intensidad de lo que Pablo está diciendo. Léalo en otra versión para que usted vea. Mire, para terminar este punto. Si usted tiene una perspectiva solo racionalista y anda como un escéptico cuestionando todo lo de Dios porque simplemente no está de acuerdo, no lo entiende o porque le desafía sus viejas creencias, va a ser bien difícil experimentar lo sobrenatural, experimentar lo del Espíritu, porque tu perspectiva de vida no acepta que hay algo más que escapa a nuestro control y que no depende de ti, que tiene que depender completamente de Dios. Usted tiene que ajustar su vida a la premisa que dice, porque para Dios nada es imposible. No podemos vivir solamente por la razón, no podemos ser ateos funcionales. Tenemos que dejar que lo del Espíritu, lo sobrenatural de Dios, impacte nuestra vida. Tenemos que comenzar a creer lo que la palabra de Dios dice si queremos ver que la sobrenaturalidad de Dios se hace realidad en nuestra vida. Y por último tenemos la levadura de los fariseos, que yo llamo el manto de la religión, y también de la hipocresía que va incluida dentro del mundo religioso. En el versículo Marcos 8:15, en la primera parte dice, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos puede ser un poco más conocida por nosotros por la cantidad de veces que aparecen eventos relacionados con los fariseos en el registro bíblico. Los fariseos también eran un grupo religioso que se caracterizaba por ser muy observadores estrictos de la ley, pero también de las tradiciones de los ancianos y de las interpretaciones estas transmitidas por los antepasados, interpretaciones y tradiciones que ellos elevaron casi al rango de las Escrituras y por las cuales fueron bien censurados por Jesús. Los fariseos se opusieron al ministerio de Jesús constantemente
y fueron confrontados duramente por Jesús por su hipocresía, por su legalismo y por su religiosidad muerta. Dentro de la iglesia, esta doctrina es una influencia religiosa que opera a través del legalismo, el tradicionalismo y conduce a las personas al engaño porque piensan que con actividad religiosa externa, entiéndase participar en actividades eclesiales, la forma de vestir, venir al templo, guardar determinadas cosas, están bien delante de Dios. Aquí no estoy hablando que legalista es uno que obedece los mandamientos del Señor. Aquí estamos hablando que un legalista es aquella persona que está agregando cosas para ganarse el favor de Dios. Que básicamente ese es el objetivo que tiene la religiosidad externa. Ganarme el favor de Dios y de paso ganarme la aprobación de los hombres. Pero lo principal, que es una relación con Dios, no existe, pero sí existe bastante apariencia. Nosotros hemos hablado bastante de este asunto del legalismo, pero hay dos cosas que quiero ver aquí. En primer lugar, tenemos que entender de una vez y por todas que en la vida cristiana la forma no basta. El problema de los fariseos es que tenían un concepto de Dios en su mente, pero el poder que viene de Dios no aparecía en su vida por ningún lugar. Y cuando hablo del poder de Dios, estoy hablando de la manifestación tangible en todas las áreas de la vida, no simplemente en el área de los milagros o de las sanidades. Tenían los conceptos, pero no la experiencia de Dios. Tenían la forma, pero no la esencia de lo que, importaba realmente. Ahora, yo no sé usted, pero la vida no se puede vivir, no se puede vivir de conceptos nada más. Esos conceptos tienen que traducirse en elementos experienciales que evidencian la validez y relevancia de lo que creo. Si no, estoy perdiendo el tiempo con esos conceptos. Cuando Jesús contó la parábola de lo que contamina al hombre, entiéndase que Jesús dijo que lo que viene de fuera no lo contamina, sino lo que viene de adentro. Los discípulos fueron corriendo donde estaba Jesús y le dijeron que los fariseos se habían ofendido. Y esa es una de las cosas que usted va a notar por lo general, aquellas personas que están bajo el manto de la religión y de la hipocresía, se ofenden fácilmente. Y mire la respuesta que Jesús le dio a los discípulos sobre los fariseos. Jesús dijo lo siguiente: déjenlos o dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, la religión, la levadura de los fariseos tiene la capacidad de cegarte a las realidades espirituales. Te puede convertir en alguien terco y con un espíritu poco enseñable. Y esto te cierra el entendimiento para estar abierto a lo que Dios quiere hacer y darte en la vida. Cada vez que Jesús hacía un milagro, ahí estaban los fariseos para cuestionar el milagro o a Jesús. No podían negar el milagro, pero se rehusaban a ser partícipes de lo que Dios estaba trayendo en su vida. Hay gente que tiene determinadas experiencias con Dios en su andar cristiano y otros lo califican de loco, que revisa bien eso que está pasando en tu vida, aun cuando esos milagros son genuinos. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a conceptos y tradiciones que yo creo bueno si es que quiero tenerlo de Dios. No tiene sentido tener un cascarón religioso vacío sabiendo que nos falta el poder. Pablo, que era fariseo, miren lo que dijo, o de origen fariseo, miren lo que dijo sobre su antigua religión. Después de dar allí todo el currículo de lo que había sido, él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando uno lee eso, uno se da cuenta que Pablo ni comparó el cristianismo con el judaísmo y se la pasaba comparando las enseñanzas, ni mezcló su relación con Jesús con su antigua vida farisea. Pablo está en la tercera tendencia. Él renunció a todo eso y se convirtió en lo que Dios quería que se convirtiera, en una nueva criatura. Y todo aquello que era parte del pasado, que la gente lo tenía por muy sublime,
para Pablo no valía absolutamente nada porque Cristo era demasiado precioso para él. En resumen, hermano, la gente no quiere soltar sus creencias antiguas, entiéndase religiosas o de otro tipo, porque creen que van a perder, cuando no saben que realmente lo que van a hacer es ganar. Hay otro elemento también. Nosotros tenemos que impresionar a Dios y no a los hombres. Una de las declaraciones de Jesús sobre los fariseos fue: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Un hipócrates o hipócrites, un hipócrita, es un actor que desempeñaba un papel en el escenario, en el teatro de aquella época, simulando ser alguien que en realidad no era. La pregunta es: ¿por qué nosotros actuamos hipócritamente? Básicamente lo hacemos porque queremos impresionar a los demás. Queremos proyectar una imagen que no somos. Jesús, hablando de los fariseos, dijo: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Déjame recordarte una verdad que ya hemos comentado anteriormente aquí, y es la siguiente: la opinión de los hombres no mueve la mano de Dios. Tu apariencia de éxito, tu apariencia de fracaso ante los hombres no va a impresionar a Dios. Lo que impresiona a Dios es el nivel de fe que pones en Él, porque sabes que Dios puede hacer cualquier cosa cuando tú confías en Él. Tú sabes que es galardonador de lo que le busca. Déjame darte un ejemplo de una persona que se olvidó de estatus, que se olvidó de éxito, que se olvidó de lo que pensaban los demás y lógicamente experimentó a Dios y actuó con el mayor sentido común del mundo cuando escuchó hablar de Jesús. Y ese es el centurión romano. La Biblia dice que el centurión romano tenía a alguien enfermo y la Escritura dice que él envió unas personas le avisaron que estaba enfermo el siervo del centurión. Y después el centurión manda a decirle a Jesús: mira, yo sé que he enviado a una gente, pero no te molestes, porque yo no soy ni siquiera digno de que tú entres bajo mi techo, ni soy digno, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo entiendo cómo funciona la autoridad. Y yo sé que cuando yo mando a hacer algo, mis subordinados lo hacen. Por lo tanto, yo creo que si tú das la palabra de autoridad, la enfermedad tiene que retroceder. El problema, el dolor, lo que está enfrentando mi siervo, va a retroceder. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La Biblia dice que Jesús se maravilló de él. En otras palabras, la fe de este hombre quedó e impresionó a Jesús. Y estamos hablando de una persona que no era fariseo, pero que también tenía su estatus. Sin embargo, estuvo dispuesto a renunciar a todo eso. Y la Biblia dice que Jesús dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y después, si usted se sigue leyendo, sabe que el siervo del centurión fue sanado. La mentalidad de este hombre es totalmente a la mentalidad de los religiosos de su época. Los fariseos acusaron a Jesús de estar poseído por demonios. Su propia familia lo acusó de estar loco, porque eso es lo que hace la religiosidad. Obstaculiza el mover de Dios que no se ajusta a su forma o a lo que ha visto hasta ahora. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que como están viendo cosas que no han visto hasta ahora, les resulta difícil creerlo. Entonces, el llamado es: no pierdas los de Dios por temor a perder el aprecio o que te consideren un grupito de gente sensato o consideren que tú actúes de esa manera como algo sensato. Si otros no quieren rendirse completamente a Dios, usted sí hágalo para que pueda experimentar todo lo de Dios. Mire, si usted tiene una perspectiva religiosa, tradicionalista y de mantener una imagen del por qué dirán, va a ser difícil experimentar el poder de Dios en su vida. Usted no puede experimentar lo de Dios si no está dispuesto a renunciar a determinadas posturas que en su vida obstaculizan el mover de Dios. Nuestras costumbres, tradiciones, tanto religiosas, culturales, personales, son un desafío al señorío de Cristo en nuestra vida.
Y déjeme decirle algo que a usted quizás le parezca radical. Jesús no puede ser el invitado de su vida que de vez en cuando usted le presta atención. Cuando Jesús llegó a su vida, Él vino a ser el Señor de su vida. Y quiero terminar en esta mañana. Mire, estas 3 levaduras tienen algo en común. Se negaban a creer a Jesús y por eso sentían insatisfacción cuando Jesús obraba sus milagros en su ministerio. Estas 3 levaduras tienen su origen en la oscuridad y tienen la capacidad de unirse a pesar de su diferencia cuando se trata de obstaculizar la obra de Dios. Los saduceos y los fariseos no se llevaban bien, pero cuando se trataba de obstaculizar el ministerio de Jesús, la Biblia dice que los saduceos y los fariseos se unían de vez en cuando para tentarle y para que Jesús le diera una señal del cielo. Los fariseos y los herodianos no se llevaban bien, pero cuando se trataba de obstaculizar y de impedir que la gente se relacionara con Jesús, se unían. La Biblia dice que los fariseos y los herodianos se acercaron a Jesús para ver si lo sorprendían en alguna palabra. Y Hechos, capítulo 4, describe básicamente esta unión. Dice, porque verdaderamente están orando la iglesia en ese momento por la persecución que se ha desatado. Y ellos dicen, porque verdaderamente en esta ciudad se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Ese es el poder secular y mundano y el pueblo de Israel, entiéndase la religiosidad y el racionalismo. Dice que se unieron para enfrentar a Jesús. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta del pueblo de Dios en esa misma oración? Él le dijo, Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tus manos y se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. La Biblia dice que cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, esta era una iglesia que entendía la influencia de estos elementos. Y yo espero, hermano, que usted entienda la influencia que puede tener estos elementos en su vida. Cada cual sabe cuál es la posición donde se encuentra ahora. Pero lo único que te puedo decir en esta noche es que si tú dejas entrar cualquiera de estas levaduras incorrectas a tu vida, tú no puedes experimentar el poder de Dios. Y te vas a perder una gran cantidad de cosas que Dios tiene preparadas para ti y que te pueden sorprender y te pueden mostrar de lo que Dios es capaz. Así que escucha el mandato que ha dado el Señor y ruego a Dios, como dicen las Escrituras, mi hermano, guárdate de estas levaduras. Amén. Dios te bendiga. Quisiera orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que me escuchan. Señor, mira el peligro de estos 3 elementos de los que hemos hablado hoy. La religión, la incredulidad, Padre Celestial, y la mundanalidad. Líbranos, Padre Celestial. Sufrimos tentaciones en estas áreas. Te pedimos que nos enfoquemos solamente en ti, Jesús, y que tu Espíritu nos ayude, porque queremos ver extenderse el reino con poder. Porque básicamente tú dices en tu palabra que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana de domingo a ti y a los tuyos. Amén.